Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos la historia de uno de los animalitos más bellos, la leyenda de la tortuga. Esperamos que la disfrutes. Hace mucho, mucho tiempo, solo existía el mar y el cielo. El dios del viento observó con atención y le pareció que el planeta estaba incompleto y decidió crear la tierra. Pero para ello necesitaba arena del fondo del mar. El océano estaba repleto de animales, así que el dios del viento los llamó para pedirles que le ayudaran a conseguir arena del fondo del mar. Era necesario que fuera de bastante profundo para que sirviera a su creación. Los animales marinos se reunieron para debatir cuál de ellos podría encargarse de la misión. Inmediatamente, una tortuga se ofreció a hacer el trabajo. Los animales la vieron sorprendidos y se empezaron a reír. Le dijeron que no podía hacer algo tan importante, porque era muy lenta y el viaje era demasiado largo. Los tiburones incluso le dijeron que era demasiado cobarde, y que seguramente se asustaría y solo llegaría a mitad del camino. La tortuga trató de replicar diciendo que tal vez no era tan rápida como otros animales, pero que podía nadar a buen ritmo, y que no tenía miedo de hacer el viaje al fondo del océano. El resto de los animales ni siquiera se molestó en escuchar a la tortuguita, que se sintió triste y despreciada por sus compañeros. Así, el resto de los animales, descartando a la pobre tortuga, empezaron a decidir quién debía emprender aquella importantísima misión. El primer animal que intentó alcanzar la arena del fondo del mar fue el camarón, pero como era muy pequeño, enseguida se cansó de nadar y decidió regresar. Después fue el turno del temible tiburón. Muy presumido, dijo que no temía nada y que ninguna criatura lo detendría en su camino. Iba muy decidido, pero le entró hambre a mitad de camino y se entretuvo comiendo peces. Después de un rato se le olvidó la misión por completo. El simpático pulpo se burló del tiburón y el camarón, y le dijo al resto de los animales que él no fallaría. Nadó muy seguro hacia el fondo, pero siendo tan juguetón, se aburrió y se quedó a mitad de camino jugando con el calamar. Por último, lo intentó la ballena, quien inició el trayecto nadando velozmente, pero después de un rato, le ganó el cansancio y se quedó dormida poco antes de llegar al fondo. Todos los animales del mar estaban un poco tristes. Ninguno de ellos había conseguido el encargo del dios del viento, quien los miraba muy decepcionado. Pero de pronto vieron que la tortuga se iba acercando. Nadaba más despacio que los otros animales, pero iba sin detenerse y se le veía muy contenta. Llevaba un poco de arena en la boca. La tortuguita estaba tan feliz de haber logrado la misión que sin querer abrió la boca para sonreír y la arena se le cayó. La tortuga comenzó a llorar. El dios del viento, que lo había estado observando todo, se le acercó y acarició su cabeza. La tortuguita le dijo que consiguió llegar al fondo del mar, pero no sirvió de nada. Toda la arena se le había caído. El dios del viento le dijo que no se preocupara, que realmente había completado la misión. Con la arena que había quedado en sus aletas era suficiente. El dios del viento tomó con cuidado los granitos de arena que quedaban en las aletas de la tortuga y sopló sobre ellos. Inmediatamente comenzaron a crearse las playas, los campos y las montañas. El señor del viento decidió entonces premiar a la tortuga. Además de vivir en el océano, podría salir a la tierra cuando lo deseara. Y desde ese entonces, las tortugas pueden nadar en el mar y andar por la tierra. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Te gustaría que contáramos alguna en especial? Déjanoslo saber en los comentarios. Agradecemos tu like y suscripción. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!